Buenos días familia, ¿cómo están? Comenzamos hoy el segundo mensaje de la serie que comenzamos el domingo pasado. ¿Cómo se llama la serie? Descubriendo la verdad que no cambia. Todo cambia, ¿no? En la vida todo cambia. Hay algo que no cambie en nuestra vida y es un deseo de vida con propósito que esta serie produzca cambios en tu vida. Que de pronto puedas conocer más de Dios y que Él haga más cambios en tu vida. Y la serie se trata, ni más ni menos, de estar analizando cuestiones de la palabra de Dios para que ames la verdad que está en la palabra de Dios y para que vivas lo que está en la palabra de Dios. La Biblia. ¿Tenés Biblia en tu casa? Es el libro más vendido en el mundo, ¿sabías? Es el libro que ha sido traducido en más idiomas en todo el planeta. Es el libro más leído en todo el mundo. Si bien muchos de los que lo compraron posiblemente no lo han leído, es el libro más leído en todo el mundo. ¿Es la palabra de Dios? ¿Qué me decís? El primer versículo que tenemos para compartir en esta mañana dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En griego, inspirada por Dios es una palabra, theoneutos. Theo significa Dios, neutos significa inspiración. O sea que es la inspiración de Dios hacia nosotros, es el aliento de Dios hacia nosotros. Yo en este momento te estoy hablando y estoy tirando mi aliento. Dios en la palabra suya, en la Biblia, Él nos habla, Él expresa su aliento hacia nosotros. Una vez me mostraron una Biblia ucraniana, me parece que era. Y en la tapa, en lugar de decir Santa Biblia, en su idioma decía aliento de Dios. Interesante, ¿no? Dios nos habla a través de este libro. El Salmo que sigue en pantalla, el 119:86, dice: todos tus mandatos son confiables. Una cosa es pensar que la Biblia es la palabra de Dios y otra es empezar a confiar que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios confiable para nosotros. No son fábulas, no son relatos humanos, sino que es la misma palabra de Dios dicha para nosotros, para que nosotros confiemos en ella. ¿Vos confiás en lo que dice la Biblia? Los puntos que vamos a compartir en esta mañana, más allá de la respuesta que me diste recién, no son puntos como lo que tradicionalmente tienen nuestros mensajes, que cada punto suele ser una acción a ejecutar, ¿sí? Un desafío, algo para hacer en nuestras vidas. Los puntos de hoy son afirmaciones que nos animen a tener una acción. Y esa acción es confiar en la Biblia. ¿Me entienden la idea? Entonces quiero compartirte en lo que va de la mañana 7 puntos, que después sigue la frase tradicional, que voy a tratar de ser breve, que nos ayude al salir de aquí a confiar en la Biblia, como palabra de Dios y como palabra confiable de Dios para nuestras vidas. En primer lugar, yo puedo confiar en la Biblia porque es precisa históricamente. La Biblia es historia, la palabra precisa, es como queriendo decir, no es mentira, es verdad. Históricamente lo que dice la Biblia es verdad. Cantábamos que nada es imposible para Dios, ¿verdad? ¿Hay algo imposible para Dios? Lo que voy a decir va a parecer una herejía, pero sí hay algo imposible para Dios. Es imposible que Dios mienta. Entonces, cada vez que abras la Biblia, dice el versículo que está en pantalla,
imposible que Dios mienta. Cada vez que hablas la Biblia, tenés que tener presente esto, es palabra de Dios. ¿Y Dios me está mintiendo? No, porque Dios no miente. Él es el que no cambia, y su palabra, por eso, no cambia. El Salmo 33:4 dice, la palabra del Señor, ¿cómo es? Todas las leyes creadas por Dios desde el principio siguen estando hoy vigentes, no se alteraron. Las leyes que creó Dios no solamente son las leyes que se nos vienen a la mente como los 10 mandamientos. Hay leyes que creó Dios como por ejemplo una ley física que conozcas, la ley de gravedad. ¿Quién la creó? Y el mismo creador del mundo. ¿Cambió algún día? ¿Hay días de la semana en que la ley de gravedad no funciona y otros días que sí? No cambia. Dios no cambia, su palabra no cambia, lo que Dios ha establecido no cambia. La Biblia es precisa en lo que relata históricamente en todos sus pasajes. ¿En qué se fía un historiador para creer en cuán cierta es una historia? ¿Qué piensan ustedes? Es importante para un historiador, para determinar si una historia es real, es saber si cuenta con relatos de testigos de primera mano, de segunda mano, o si lo que están contando lo cuenta alguien 100 años después, o más. Y una de las cosas que me hace confiar en la palabra de Dios es que está escrita, relatada por testigos. Hace un ratito mencionó Alejandro sobre que Dios abrió el Mar Rojo. Me parece que dijiste eso, ¿no es cierto? Bien. Y todos lo creen acá, ¿no es cierto? Dios abrió el Mar Rojo. ¿Por qué lo creemos? La respuesta de bolsillo, porque está escrito en la Biblia. ¿Sí? Pero ¿por qué creemos que Dios abrió el Mar Rojo? ¿Tan solo porque está escrito en la Biblia? Sí, podemos creer por tan solo estar escrito en la Biblia. ¿Pero por qué? Porque hubo testigos. ¿Quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés. ¿Y quién estaba en el momento que se abrió el Mar Rojo? Es ahí donde le empiezo a encontrar sentido, déjamelo decir de esa manera. Empiezo a tener cada día más confianza que cada vez que abro la Biblia, lo que está escrito es real, porque hay testigos. Cuando el pueblo de Israel fue a tomar la tierra prometida, en Jericó había muros, y los muros se derribaron. ¿Cómo sabemos eso? Porque está escrito en el libro de Josué. ¿Y quién estaba en ese momento? Josué fue testigo. Creemos que Jesucristo vino, caminó entre medio de la humanidad, fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó. ¿Por qué creemos eso? Porque Mateo fue testigo, Juan fue testigo, Marcos era compañero de Pedro y Pedro fue testigo, Lucas compañero de Pablo y Pablo en esa época, si bien no figura en los evangelios, estaba presente. Toda la Escritura, toda la palabra de Dios, está escrita por Dios, pero está usando personas que fueron testigos. Ahora, alguien podrá decir, está bien, yo creo que esa primera vez, allá 2000 años atrás, se escribieron los evangelios, y lo escribieron personas que fueron testigos. Bueno, está bien, qué bueno, ¿no? Pero estamos 2000 años después, ¿cómo es que podemos confiar que lo que leemos hoy en español fue lo mismo que se escribió en griego hace casi 2000 años atrás? Resulta que había unas personas, escribas, que eran unos verdaderos copistas. Copiaban, mejor que una fotocopiadora. Iban copiando lo que el manuscrito original decía. Ahora, ¿podrían haberse equivocado?
Obvio, eran seres humanos. Pero había reglas en cuanto a la función que tenían. Esas reglas, varias, algunas decían qué ancho tenían que tener los pergaminos, cuántas columnas tenían que hacerles, cuántas letras tenían que entrar por cada columna. Y lo interesante es que no copiaban palabras por palabras. ¿Saben qué hacían? Copiaban letra por letra. Nosotros ahora agarramos el celular y mandamos un mensaje. Y ponemos la primera letra y ¿qué pasa? Ya aparece la palabra. Y si escribís siempre lo mismo, prácticamente no tenés que escribir nada. Yo cuando vengo de Córdoba, quiero avisar a la hora que llego, pongo 2 y aparece ya 20. De estoy, ya aparece estoy. En la terminal. No escribo más nada. Lo escribí 3 o 4 veces seguidas y me lo adivina. Pero esa predicción sale del comportamiento humano. Normalmente miramos palabras y tratamos de copiarla, pero se comete mucho error. Los escribas copiaban letra por letra. Y cuando terminaban de copiar, ¿saben qué hacían? Se lo pasaba a otro escriba para que lo compare. Contaban la cantidad de letras y si en lugar de 1653 letras había 1654, ¿qué se hacía? Se tiraba y se volvía a copiar. Eso lo que me da a mí es la tranquilidad de que lo que se escribió hace 2000 años atrás, lo tenemos hoy, tal cual. Más allá de todas las traducciones que después se fueron haciendo. En este siglo XX que pasó, se encontró en el Mar Muerto unos manuscritos. ¿Sabían? ¿Habían escuchado algo? Se encontró casi todo el Antiguo Testamento, menos el libro de Esther. Lo que se encontró data de 100 años antes de Cristo. Y lo que se tenía hasta el siglo XX, los manuscritos que se tenían eran del 900 después de Cristo. Se habían perdido los anteriores. Y se pusieron a compararlos. Lo que encontraron en el Mar Muerto con los otros, 1000 años de diferencias entre un manuscrito y otro. ¿Saben qué encontraron? Que había tan solo un 5% de error. Y esos errores eran en nombres propios de personas o lugares que tenían alguna alteración de letra. Podríamos decir perfección. ¿No estará Dios detrás de todo esto? Que no solamente quiso que la palabra quede escrita, sino que perdure en el tiempo. Yo confío porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios es cierto. La arqueología se ha encargado de descubrir con el paso del tiempo lugares que en la Biblia eran citados. El Areópago, donde en Grecia Pablo estuvo predicando, fue descubierto después de excavaciones. Y otros lugares donde Jesucristo menciona en los evangelios que sanó ciegos y menciona lugares fueron descubiertos también. Hechos de los Apóstoles menciona más de 50 ciudades y todas fueron comprobadas que son reales, países, islas. La Biblia es precisa históricamente. No solamente es precisa en teología, en doctrina, sino que podríamos conocer la historia de la humanidad con exactitud, con veracidad, sin miedo a equivocarnos, leyendo la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, es precisa científicamente, como ya les dice la pantalla. Yo no sé si tienen un reloj y me están diciendo, José, apurate, apurate, no vas a llegar bien. Es precisa científicamente. Muchos dicen que hay muchos errores científicos en la Biblia. ¿Han escuchado esos comentarios? Es probable que quien diga eso o no conoce la Biblia o no conoce de ciencia. Porque la Biblia no es un libro de ciencias, no tiene lenguaje científico, pero todo lo que habla sobre ciencia fue descubierto años después que eran verdad.
Primero se niegan muchas cosas, pero después se descubre que era verdad. Kepler, un matemático y astrónomo, dice: la ciencia es simplemente ideas del pensamiento de Dios. Ideas del pensamiento de Dios. Es como que Dios estableció leyes que el hombre después fue descubriendo. Dios estableció leyes que hoy todavía el hombre posiblemente no descubrió. Creemos que ya lo sabemos todo, pero es probable que haya muchas cosas que se vayan descubriendo que en la Biblia ya está escrita. Y la Biblia no cambia. El Salmo 148, como está en la pantalla, 5 y 6, dice que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Cuando hablas la Biblia, cuando te pongas a leerla, pensá que lo que estás leyendo es algo que fue escrito hace mucho tiempo, lo dijo Dios y no cambia. Tenemos el privilegio de tener en nuestras manos un libro que no cambia. La ciencia cambia. Yo podía entregar a algunos de ustedes una Reina Valera 1909. ¿Han visto alguna vez? Antes de la 1960. Tal vez algunos de ustedes conocieron a Dios leyendo la Reina Valera 1909. No voy a mandar al frente a nadie. Pero seguro que si la entrego hoy, pueden descubrir a Dios y el amor de Dios. Y pueden encontrar lo mismo que encontraríamos en una nueva traducción viviente que es actual. Ahora, hay madres que tenían la costumbre de guardar los cuadernos y los libros de su hijo cuando iban al primario. ¿Conocen alguna? ¿Podría un niño hoy de 3er grado presentarse en el colegio, estudiar y aprobar las materias con un libro de ciencias naturales del año 60? Prácticamente todos los años cambian, pero más allá de eso, es imposible porque la ciencia cambia. Y no solamente en educación, en salud. Vos vas al médico por un problema y le decís, mi mamá me dijo que tome esto. No, eso ya no se usa más. Es más, es dañino. ¿Cuántas veces te dieron algo para el bien de tu salud y hoy te dicen, no, eso es dañino para tu cuerpo? Me acuerdo la discusión cuando alguien tiene gastritis y tiene que tomar leche o no tiene que tomar leche. Que una vez te daban leche y ahora te la prohíben. Y así la ciencia fue descubriendo cosas que algunas ya estaban escritas en la palabra de Dios. La Biblia no dice nada de que la tierra es plana. Sin embargo, durante miles de años, ¿qué pensaba la humanidad? Que la tierra era plana. Hasta Galileo, Copérnico, Cristóbal Colón, la tierra era plana. Me acuerdo cuando en el primario me decían que Colón descubrió que la tierra era redonda porque se sentó en el puerto a ver los barcos que se iban perdiendo de a poquito, como si se fueran cayendo, y así descubrió que la tierra era redonda. ¿Habrá sido eso o habrá leído la Biblia? Porque 2600 años atrás, en Isaías 40:22, dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Y la gente decía que la tierra era plana. Y esto fue escrito antes de Cristo. Y ya Dios estableció que la tierra era redonda. Los griegos decían que la tierra estaba sostenida por Atlas. Sin embargo, la Biblia, que fue escrita en griego en el Nuevo Testamento, en ningún momento dice que es sostenida por ese tal Atlas. Eso es lo que me da la seguridad de que la Biblia la escribió Dios. Porque si la hubiese escrito en seres humanos,
Es muy probable que el ser humano hubiese puesto algún dato científico del momento que en el paso del tiempo se hubiese comprobado un error. Los hindúes, en la época en donde se escribió el Antiguo Testamento, ya creían que la tierra se sostenía sobre 4 elefantes que estaban parados sobre una tortuga. ¿Escucharon alguna vez eso? No lo sé muy bien, pero algo así era. Y que creo que la tortuga estaba sobre una víbora que nadaba sobre el mar espacial, algo así. Por eso venían los terremotos. Sobre un mar de leche, bueno. ¿La Biblia dice algo de eso? ¿Que estaba sobre 4 elefantes? El siguiente versículo. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Job, el libro más antiguo de la Biblia, ya lo venía diciendo. Y mucha gente niega lo que dice las Escrituras, pero sin embargo, las pocas cosas que podemos encontrar referidas a la ciencia, que no son pocas en realidad, si bien la humanidad hoy la puede negar, no es por problema de la Biblia, es a veces por falta de luz de la humanidad, de la ciencia, en que no creen que esas cosas sean ciertas. Años atrás se pensaba que la enfermedad, ciertas enfermedades del ser humano, 300 o 400 años atrás, estaban en la sangre. Entonces, sacando sangre del ser humano, se lograba que la persona pudiera sanarse. Y si no daba resultado, se sacaba más sangre. Y así, muchas personas murieron desangradas. ¿Por qué? Porque se pensaba que en la sangre estaba la enfermedad. Hoy en día, ¿qué se hace? Al revés. Si alguien está enfermo, se le trata de colocar sangre sana para que esa persona se sane. Y en Levíticos, escrito hace muchos años atrás, me salté el de las estrellas, dice Levíticos, adelante, es la vida de toda criatura, ¿dónde está? En la sangre. Entonces no hay que sacar la sangre, hay que agregar sangre sana. Muchas enfermedades infecciosas ocurrieron en la humanidad en la Edad Media. Y 1/4 de Europa murió infectada por plagas, la plaga negra. Claro, resulta que estaban enfermos algunos y al compartir la vivienda con quien estaba sano, ¿qué pasaba? Lo contagiaba. Y así se fue propagando y se fueron muriendo. Hoy, ¿qué pasa cuando se encuentra que alguien está con una infección? Se lo aísla, se lo pone en cuarentena. Y la Biblia dice en Levíticos, el que sigue, pondrá a la persona en cuarentena durante... A veces vos lees la Biblia y decís, ¿para qué le está diciendo Dios al pueblo? Claro, nosotros estamos 2000 años después de Cristo. La ciencia ya descubrió muchas cosas no son naturales entenderlas, pero ya estaban en la Biblia de antemano. Por eso tenemos que creer y confiar que la Biblia es verdad, la Biblia no cambia. Y así como demuestra cosas históricas, demuestra también cosas científicas. Termino con este punto. Las palabras de Dios son todas puras. Más allá de lo que yo te pueda estar explicando, cada vez que lea la palabra de Dios, pensá, es pura. Y sigue diciendo en el Salmo 12:6, las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, siempre 7 veces purificada en el crisol. Tenemos en nuestra mano la posibilidad de tener algo que no cambia, algo que es puro, algo que no está diluido, que muchos lo querrán rechazar, pero toda esa pureza es lo que me hace confiar en la Biblia. En tercer lugar, también es precisa proféticamente. La Biblia
Es un libro que está lleno de predicciones, frases en donde Dios dice, esto va a suceder. ¿Y sucede? Hay más de 300 profecías sobre Jesús, donde decían algunas dónde iban a ser, cómo iban a ser, en qué ciudad. Vos podés hoy día hacerte el Mesías y nacer en el lugar donde estaba escrito que iban a ser el Mesías. Nadie puede elegir cuándo nacer, dónde nacer. Sin embargo, en Jesús fueron confirmadas profecías escritas en la antigüedad. No solamente sobre su nacimiento, sino sobre su crucifixión. No están ni en la pantalla ni en los bosquejos, después los buscás en tu casa. El Salmo 22, 16, 17, 18. Habla David de que iba a ser traspasadas sus manos y sus pies. Ni los romanos sabían que iban a usar el método de crucifixión en esa época. Y ya estaba predicho. A veces se necesita más fe para creer que todo esto de la Biblia es una casualidad, que la fe que necesitamos tener para creer que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, dejando su palabra como verdad que no cambia para nosotros. Segunda de Pedro 1:21 dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hoy podemos pensar que es fácil ser profeta. Con todo respeto lo digo. Cualquiera puede decir, yo soy profeta y te va a pasar tal cosa, buena o mala. Pero en la antigüedad había una ley que daba pena de muerte a aquella persona que daba una profecía y no se cumplía. No cualquiera podría ponerse de pie y decir, te va a suceder tal cosa. Entonces las profecías no eran tan fáciles, a no ser que haya una convicción de que el Espíritu de Dios le decía a la persona lo que iba a ocurrir. Mateo 26, 56, mientras Jesús estaba en medio de la humanidad, mientras hacía milagros, mientras sucedían cosas, Él dice, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en la Escritura. Y en Apocalipsis 22:6 dice, el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Último capítulo de la Biblia. El Señor ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demorarse. Yo confío en la Biblia, porque todo lo que dice históricamente es verdad. Porque todo lo que habla científicamente, más allá de que no está escrito en un lenguaje científico y no es un libro de ciencia, no me va a decir cómo crear una computadora, ni un auto, ni nada por el estilo. Yo creo, porque es verdad. Pero también creo y me da esperanza de vida, porque las predicciones y profecías que están en la Biblia, algunas se cumplieron. ¿Por qué algunas? Porque las otras se tienen que cumplir todavía. Yo creo que Jesús va a venir a buscar a su iglesia. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia. Y es una más de las profecías, pero todavía no llegó el tiempo de su cumplimiento. En cuarto lugar, yo confío en la Biblia porque es temáticamente unificada. De Génesis al Apocalipsis, la Biblia habla del amor de Dios y de la redención de su pueblo. Y de la fe en el Mesías. El Mesías aparece desde la creación hasta el Apocalipsis. Es un libro, ¿has leído alguna vez un libro que en todo el libro habla de lo mismo, de un mismo hilo central? Sí, yo lo he leído. Pero normalmente ese libro, ¿cuántas personas lo escribieron? Una. ¿Y en cuánto tiempo? Y en un par de años, una década.
La Biblia fue escrita en 1600 años desde que se empezó hasta que se escribió el último libro, por 40 autores aproximadamente. Personas de distintas edades, razas, ideas iniciales. Personas de distintos continentes, en 3 idiomas. Algunas personas de esas eran poetas, otros profetas, príncipes, reyes, marineros, soldados, abogados, doctores, prisioneros. Fue escrita en casas, en cuevas, en palacios, en cárcel. Qué loco, ¿no? Como se dice hoy en la juventud, qué loco. Tremendo. 1600 años, 40 personas, y la idea central es la misma. Que Dios me ama y que Jesús vino a salvarme y que tengo vida eterna por creer en Él. ¿Cómo no voy a confiar en la palabra de Dios? ¿Cómo voy a dudar? Lucas 24 relata el hecho de que Jesús se apareció después de resucitado a 2 personas camino de Emaús. Y dice, Jesús los guió por los escritos de Moisés. ¿Qué eran los escritos de Moisés? El Pentateuco, la primera parte del Antiguo Testamento. Y de todos los profetas. ¿Qué es? El resto del Antiguo Testamento. Normalmente uno piensa en Jesús y dice, es la nueva era. No, Jesús tenía el Nuevo Testamento. No. Su Biblia, cuando él iba y leía en la sinagoga, ¿qué leía? El Antiguo Testamento. Y Jesús los guió por los escritos de todo el Antiguo Testamento, explicándole a esos 2 hombres lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. La Biblia en el Antiguo Testamento relata sobre él. Y en Juan 5:39, Jesús les dijo a sus discípulos, a las personas que lo rodeaban, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Yo confío en la Biblia porque no se contradice, es uniforme, desde principio a fin. Habla de Jesús, habla del amor de Dios, habla de mi redención. En quinto lugar, confío en la Biblia porque está confirmada por Jesús. Porque Jesús cuando vino podría haber dicho, bueno, hasta acá llegó la ley del Antiguo Testamento. De ahora en más, paz y amor. De ahora en más pongo nuevas leyes. Y podría haber sido con todo respeto, un revolucionario que cambie toda la religión antigua por sus propias y nuevas ideas. Pero resulta que en Mateo 5:18 Jesús dijo, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Este texto está revelando el trabajo de los escribas. Dice, ni un punto ni una coma. Está hablando del trabajo perfecto de la transcripción de las leyes. Y no va a ser removido, no se quitará hasta que todo se cumpla. Juan 10:35 dice, y las Escrituras siempre dicen la verdad. Jesús está confiando en lo que escribieron los profetas, Moisés en la antigüedad. En Lucas 11:28, que está en la pantalla, dice, dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No solamente Jesús está haciendo hincapié cuando habla de esto en los relatos históricos o científicos, sino en las leyes de Dios que tenemos que obedecer o que tenemos que poner en práctica para el beneficio de nuestras vidas. ¿Cómo no voy a confiar en la Biblia si Jesús, a quien yo digo que sigo y que imito, confía? ¿Me entendés? Hay una placa
que es para que después busques en tu casa los versículos. Una más. En donde dice en Mateo 22, 40, 24, 15, Lucas 17, 26, Mateo 19, 4, Mateo 10, 15 y Mateo 12, 40, cómo Jesús menciona personas reales de la antigüedad, dando fe de su existencia. Creyó en los profetas, en Noé, en Adán y Eva, en lugares que existieron como Sodoma y Gomorra, y también habla de Jonás. Si Jesús avala eso, ¿cómo no voy a avalar yo la Biblia? Muchas veces me da gana de tomar ciertas partes de la Biblia, las que me gusta, las que me conviene, y las otras no. Es más, la tendencia de la mayoría de nosotros, cuando vamos a memorizar un versículo, ¿qué memorizamos? Un versículo que pum para arriba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿por qué no memorizamos otros? Que a lo mejor están relacionados a algún hábito que tengo en mi vida y Dios me dice, no te conviene que sigas haciendo eso. Te lo digo en forma suave. Y no. Escogemos a veces ciertas partes de la Biblia. No nos llegamos a animar a arrancar la hoja, pero a veces salteamos como si la hoja no existiera. Agustín, padre de la iglesia como le llaman, dijo, si crees en lo que te gusta de la Biblia y no crees en lo que no te gusta, no es en la Biblia en la que estás confiando, sino en ti mismo. Ya pasaba antes y sigue pasando ahora, la tendencia de escoger tu propia parte de la Biblia. Yo confío en la Biblia y también confío en la Biblia porque en el punto 6 dice que ha sobrevivido a todos los ataques. Es un libro inusual, ¿no? Yo creo que no hay otro libro tan odiado como la Biblia, ridiculizado, rechazado, tan controversial, quemado, irrespetado, debatido, ilegal. Anda a Corea del Norte con una Biblia en la mano. Y dije Corea del Norte porque está de moda. ¿Cuántos países del mundo hoy no podés tener una reunión como esta o andar en la calle con la Biblia en la mano? Sin embargo, a todos los ataques que la humanidad le hizo, todas las prohibiciones, la Biblia ha sobrevivido. Sigue siendo el libro más vendido, más leído, más traducido en el mundo. Yo confío en la Biblia. Es la fuente de inspiración para el arte, para la música y para muchas de nuestras vidas, ¿o no? Sigo confiando en la Biblia. Creo que fue Voltaire, no sé cómo se pronuncia en francés, un francés que dijo que dentro de 100 años será un libro olvidado. Resulta que pasaron 100 años, él murió, y en su casa, Sociedades Bíblicas Británicas, construyó o utilizó el edificio donde él vivía para distribuir Biblias a todo el mundo. Lo leí esta semana. Gracioso. Pero con todos los ataques, con todo el odio, con todas las prohibiciones que sobre este libro han recaído, creas o no, es palabra de Dios, es palabra confiable y sigue sobreviviendo y estará hasta el fin. La misma palabra lo dice en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Primera de Pedro 1:24-25. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor, lo creas o no, permanecerá para siempre. Las leyes de Dios permanecerán para siempre, ni una coma, ni un punto será quitado. Lo creas o no. Es como que hoy diga, yo no creo en la ley de gravedad.
y te tires del piso 13 del Melos, gritando, yo no creo en la ley de gracia. Por más que no lo creas, está. Por más que mucha gente no crea en la Biblia está. Es palabra de Dios y es confiable. Y en último lugar, confío en la Biblia porque tiene poder para transformar vidas, poder de transformación. No hay nada que pueda transformar una vida como lo hace la palabra de Dios. He visto personas con dependencia de alcohol, dependencia de drogas, de otros vicios, personas violentas, personas en depresión, y que fueron transformadas por tan solo comenzar a leer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay vida y hay poder. Y Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente, ¿quiénes? Mis discípulos. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Cantábamos recién, hay libertad. Y muchas veces las ganas que tenemos de cantar nos puede llegar a hacer olvidar con una letra linda de una canción lo que estamos cantando. Pero cada vez que cantes hay libertad. Pensá en este versículo de Juan 8, 31 y 32. Seremos verdaderamente sus discípulos. Si seguimos a Jesús, leemos su palabra, porque en su palabra está la verdad. Y al conocer la verdad, seremos. ¿Hay algo que te ata? ¿Hay algo que te esclaviza? Tengo que leer con convicción la palabra de Dios, de que es palabra de verdad, que no cambia y que puede transformar mi vida. Aun cuando estés leyendo algo que no te guste, algo que te ponga incómodo, lo que estás leyendo es palabra de Dios, que está escrita para transformar tu vida. Yo creo que todos nosotros leemos noticias, vemos televisión o navegamos por internet. Y lo hacemos con hasta la convicción de que lo que estamos leyendo o viendo no es verdad. Yo creo que esta semana te has sentado un ratito, aunque sea frente al televisor, y escuchaste a algún político hablar. Y mientras lo escuchabas, pensabas a lo mejor, no me está diciendo la verdad. Es probable que haya sucedido eso. Pero qué grato es saber que puedo dedicar el tiempo que yo pueda dedicarle todos los días a sentarme con la Biblia abierta, a leerla con la convicción que es Dios que me está hablando y me está diciendo, ¿verdad? No me está mintiendo. Y si no lo estuviste haciendo hasta hoy, ¿qué tal si hacemos un cambio? Tal vez muchos crean que sos cristiano porque venís los domingos a una iglesia. Pero si verdaderamente somos cristianos, tenemos que confiar que la Biblia es la palabra de Dios. Y tenemos que leerla para, como en uno de los versículos que leímos, la pongamos en práctica, en obediencia. ¿Estás dispuesto a tomar una decisión? Hay una pregunta en el papel y en la pantalla. Es la pregunta de la semana. ¿Cuál será la autoridad final de tu vida? Es probable que uno de los motivos por el cual no quieras confiar en la Biblia es porque ciertas cosas de la vida las querés decidir como a vos te parece. Muchas veces queremos jugar a ser Dios y determinar nosotros mismos el destino de nuestra vida. ¿Cómo tenemos que decidir? Y si has estado haciendo eso, contame cómo te está yendo. Esta mañana mismo le decía a Dios, Dios, soy débil.
No sé el futuro. No sé qué pasará hoy. Pero leyendo su palabra uno empieza a entender que Él sí sabe. Que a Él nada se le escapa. ¿Quién va a ser la autoridad final en tu vida? Contestalo si querés en tu bosquejo. Puede ser muy corta y muy fácil. O a lo mejor todavía no podés escribir nada. Pero la idea es que en estas semanas puedas estar ganando más confianza en Dios. Y creer que la Biblia no es un libro para tenerle miedo. No es un libro que te va a hacer dejar las cosas buenas de la vida que vos estás viviendo. Ese era uno de mis grandes miedos. Perder eso que me gustaba. El otro día hablaba, voy a ser breve, hablaba con una persona que tenía miedo de que por seguir yendo a la iglesia y ser cristiano, tenga que dejar de hacer cosas o de juntarse con amigos que hoy se está juntando o cosas que hoy está haciendo. Y estoy convencido de algo que le dije. Dentro de unos años, si, como decía él, seguís yendo a la iglesia y te convertís en cristiano, me vas a contar cómo has dejado de hacer cosas sin que nadie te lo pida. Porque lo único que tiene poder para transformar una vida, para que vos renuncies a hacer cosas que te destruyen o que no tienen sentido, y seguirás haciendo otras, porque no todo lo que hiciste hasta hoy está mal, es el Espíritu de Dios. Y que cuando leas la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios que obra en vos. Romanos 12:2, un versículo muy conocido para ir terminando, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformadas mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios quiere que vos tengas una vida buena, agradable y perfecta. Pero eso lo vas a encontrar en la Biblia. La voluntad de Dios para tu vida la vas a encontrar leyendo la Biblia. Y así vas a poder tener una vida buena, agradable y perfecta, según Dios ha diseñado para vos. Mi deseo es el de Pablo, como está en Colosenses, que habite en ustedes, que habite en todos nosotros la palabra de Cristo con toda riqueza. ¿Oramos? Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos diste vida con la intención de mostrarnos tu amor. Pero en esta vida no nos dejaste solos y abandonados, sino que nos diste un manual de vida, nos diste tu palabra de verdad que no cambia y en la cual podemos confiar. Señor, alabamos tu nombre en esta mañana y te decimos gracias porque te encontramos y te conocemos cada momento en que abrimos las Escrituras. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, por mostrarnos amor, por prepararnos para esta vida y para la que viene. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros y que al salir de aquí salgamos con la convicción dada por tu Espíritu Santo de que la Biblia es tu palabra y en ella podemos confiar. Te alabamos, te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga y tengas una buena semana.